si bien había movilizaciones barriales y demás, no era lo suficiente. Bueno, no casualmente, además, durante el 75, que se dio esto que decimos del Rodrigazo, Sí. que es el plan que querían hacer con la movilización obrera y los paros, y eso hubo como una cosa de masas importantísima que derrota, que obliga a que se vayan, a que renuncie el ministro de Economía y López Rega, digamos. Ajá. Rodrigo y López Rega tienen que renunciar con la movilización popular, algo así como el 2001. Sí, digamos, sí. ¿no? Los que habían hecho ese plan, esas medidas, Se tenían que ir. no sé, en una semana, 15 días se tuvieron que ir por la movilización obrera. Bueno, en ese año entramos a trabajar en fábrica nosotros. Dejamos los laburos de oficina y entramos a trabajar en fábrica. Los dos en la alimentación en ese momento. Bueno, después también entre que la organización es golpeada, hay muchas caídas, viene el golpe, como que perdemos vínculo con la mayoría de los compañeros, pero seguimos laburando en fábrica y para nosotros la cuestión, o sea, otra cosa que hay que decir, no aparece como la resistencia, pareciera que los militares se cayeron solos porque metieron la pata en Malvinas, y en realidad metieron la pata en Malvinas porque había una cuestión por abajo que se les estaba yendo de control, o sea, nunca, a pesar de que en la misma noche del 24 de marzo secuestran cuerpos de delegados enteros, cuestiones, nunca pudieron controlar del todo. Siempre pasó que en las canchas de fútbol se cantaba la marchita como una cuestión de resistencia, siempre pasó que en la fábrica se hacía, digamos, se organizaba el trabajo para impedir trabajo a tristeza, para impedir lo que avanzaran en formas en más explotación, digamos, ¿no? O sea, ellos cambiaron la ley de contrato de trabajo, la cambiaron, pero permanentemente estaban queriendo sacar gente que donde había 4 ya 3, que los relevo, que creo para el baño en vez de 20 minutos sea de 15 o de 10, Claro. o que, o sea, o las vacaciones a mitad de año cuando a ellos les queda cómodo, o digamos, y esas cosas de distinta manera De desestructurar. se fueron, digamos, explotar más. Claro. Pero además eso acompañado de que iban los milicos a la fábrica directamente. O sea, vos te estaban obligando a tomarte vacaciones en junio con los tanques del ejército en el playón. Entonces, de repente, en Canales venían los soldados a recorrer las líneas de trabajo, donde éramos todas mujeres laburando, Sí. 80, 100 mujeres en la sección, en el piso, y venían los soldaditos armados, que además eran, por ahí los que venían eran colimbas, pero... ¿Les preguntaban algo? ¿Les decían algo? No, pero revisaron cofres, por ejemplo. Yo justo estaba de licencia por maternidad en ese momento, cuando fueron a Canales. Sí. Pero por ahí los soldaditos además estaban como que, bueno, ¿viste? Venían a... se la creían para Claro. O sea, es como que tenían poder. Claro, Tenían, con pero- una actitud, claro. y obviamente que era intimidante, que vengan, es como cuando te paraban, que algo, bueno, que pasaba todos los días, además que te paraban los colectivos, te hacían bajar a todos para que Te van preguntaban de pedían documentos, se paraban algunos que no tuvieran documentos, pero además con esas cosas tenían también las listas de los que tenían que chupar. O sea, había estas cosas que Había ahora una se ven búsqueda, en Molinos, por ejemplo. Sí. Los trabajadores de Molino le habían pedido a todos los trabajadores el recorrido que hacían de la casa al trabajo. O sea, también 3 cuadras, en un colectivo, el recorrido. La excusa supongo que habrá sido el tema del accidente de trabajo, el itinerario, qué sé yo. Pero después los compañeros fueron chupados en esos trayectos. Y las empresas estaban en los campos de concentración, había, digamos, los milicos iban y estaban, sí, había alguno de la empresa diciendo sí, no. Entonces, a pesar de todo eso, no pudieron controlar todo, y los ferroviarios hacían todos los años un paro, y hubo fábricas que pararon, y hubo un montón de pequeñas expresiones de resistencia.
¿Y cuánto tiempo siguieron en la fábrica? Y hasta que yo cambié de Porque fábrica. en un momento usted había tomado licencia, ¿no? Yo tomé licencia por maternidad en el Sí. 76. Mi hijo nació en mayo del 76, Juan. Juan, vos lo conocés. ¿Cómo? Juan. Bueno, Juan en Solena. Sí. Que está en... Bueno, Sí, no importa. Él nace en el 76. Él nació en el 76 y en Canale, que es donde yo laburaba, en Canale de Parque Lezama, había guardería hasta los 2 años. Yo lo llevaba conmigo, estaba todo el horario de trabajo. ¿Tiene pelo largo? Sí, todo el horario de trabajo. Y ahí era hasta los 2 años. Entonces yo empecé a buscar para cambiar de fábrica y logré entrar en Alpargatas, que tenía guardería hasta los 6, Alpargatas de Varela. Nosotros vivíamos en Huila en ese tiempo. Y bueno, nos estábamos reencontrando con compañeros que habían seguido laburando en fábrica, qué sé yo, después de decía, un tiempo de estar como desconectados porque la organización como que decide suspender el funcionamiento por nivel de riesgo, porque habían caído compañeros y demás. Empezamos a reencontrarnos así entre contactos y esas cosas, y ahí él cae, lo secuestran en una cita. Habían caído otros compañeros antes, alguno había dicho, digamos, lo habían encontrado anotado, alguno había dicho dónde era la cita y ahí estaban disfrazados de mozos, o sea, llegan antes al bar, le piden al dueño del bar, le dicen que era un operativo antidroga, le piden ropa como ropa de mozos, digamos, y bueno, ellos se encuentran ahí y cuando llega Juanca, que creo que es el último que llega a la cita, se nos vienen todos encima, o sea, todo lo que estaban en el bar más o menos, de todos los que estaban vestidos de laburantes, eran todos milicos, los llevan en distintos autos, detienen a 3 ahí, los llevan en distintos autos, ya golpeándolos desde el auto, y después a 2 de ellos los liberan esa misma noche, que eran 2 chicos jovencitos, que además de bueno, o sea, como que eran muchísimo, bueno, y hasta ese momento laburamos en fábrica. Yo me fui, se abandonó el trabajo, porque ya cuando vi que no venía, me fui de casa y empecé a buscarlo, a moverme, claro, ver de hacer denuncias, contactar organismos y demás. Pero eso sucede al mismo momento que estaba viniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que por todas las denuncias internacionales y eso, la OEA interviene, y entonces también ya eran más selectivos, digamos. Para nosotros en ese momento como que parecía que ya había pasado la represión, había habido un paro obrero importante en abril del 76. El 79. Ah, el 79. O sea, esto que decía, bueno, siempre hubo paro ferroviario, sí, siempre hubo, pero en abril se habían reunificado una cantidad de sindicatos, sí, no todos, pero de todos modos había sido un paro importante, el primer paro como paro general, sí, notorio, digamos, a la dictadura en abril del 79. Y había una cuestión de ir reorganizando, o sea, es como que en algún momento iban a tener que es todo el proceso que, bueno, se veía, o sea, por un lado se necesitaba y por el otro lado también era, en la medida que esas cosas crecían, también iban a tener que dar otra. Y después de ahí, del secuestro de su compañero, usted empezó este camino de búsqueda. Sí, digamos, en ese primer momento yo, como que más fue la familia la que hizo los padres y eso, porque yo no sabía si a mí también me buscaban, así que yo cuando vi que no llegaba, hacía la madrugada que no había llegado, armé bolsito y me fui con mi hija, que estaba embarazada de 3 meses en ese momento. Me cobijaron, me dieron, pude parar, yo creo que
un mes y medio, fácil, más o menos, en casa de chicas que habían sido compañeras de trabajo mías en Canales, que compartían la nada, digamos, o sea, Claro. que vivían en una pieza en un inquilinato y así todos nos alojaban a mí y a mi hijo en una casa sin terminar, o sea, esta cosa de muchísima solidaridad, sin sabiendo lo que pasaba, sabiendo que él había sido detenido, o sea, por un lado con conocimiento del riesgo y con una enorme solidaridad de O sea clase, que yo cada vez que lo cuento se me pone más la piel no, de gallina. y sí, porque de la nada esto, ¿no? De solidaridad de clase, Claro. que no es- Y, para pero mí, además, tampoco como no esta- fue a la casa de la familia de su compañero y a la casa de su familia. No, Tampoco. o sea, yo a mi viejo lo contacté en el lugar de trabajo, a los padres de él los llamé por teléfono, no recuerdo, lo fui a ver a mi viejo al laburo, ahí le dije, también, bueno, se movieron ellos, yo no recuerdo cómo les dije, porque además contacté también, o sea, fui a la iglesia del barrio, que era un cura que había estado preso también, que era de los curas del tercer mundo, que tenía todo un laburo barrial, que nosotros habíamos empezado a participar en esa iglesia. Me acerqué ahí, me contactó, me dio la dirección de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fui a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, toco timbre y dice, no, pero hoy no atendemos, qué sé yo, atendemos, no sé, martes y viernes, una cosa así. Pero es por una cosa de desaparecido. Sí, además, los tipos no pensaban que estaba hablando un caso de ese momento. Pero además tenían encima, porque como venía la Comisión Interamericana de Derechos de la OEA, el gobierno lo que quería hacer era hacer ver que era todo mentira, que eran todas cosas armadas, qué sé yo. Entonces habían allanado las sedes de los organismos, buscando probar, inventando prueba de que eran denuncias inventadas, digamos, para desprestigiar al gobierno. Claro. Entonces, como que no era el mejor momento para ir a un organismo de derechos humanos. Pero bueno, después volví a hablar con otro cura, porque ahí fui y le conté al cura, no me dieron bola, me hace verlo directamente a otro cura que estaba metido con el tema de la asamblea, que se agarraba la cabeza de lo que había pasado, y ahí me dice que la familia había tomado contacto, como que bueno, estaban haciendo la denuncia, Claro. porque en un primer momento la reacción así telefónica de la familia fue como que era exponer a todos, digamos, una cosa así, o sea, la primera reacción había sido, y bueno, después lo hablaron, lo vieron, pero así de un día para el otro cambió eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí con estas mujeres que la apoyaron o que estuvieron con ustedes? Yo creo que habrá sido fácil un mes y medio, más o menos. Bueno, primero que nada fui a la casa de una familia de compañeros con los que habíamos militado tiempo antes, pero que estaban además del julepe, digamos, Claro. que por ahí había más conciencia entre los que habíamos sido militantes, y por otro lado tenían 3 chicos y una de las nenas, la mayorcita de las nenas con cáncer, que ya había tenido varias operaciones, como una situación como crítica en la familia. Y bueno, de ahí recurrí a las compañeras y las compañeras, porque además como que no podía ser tampoco alguien de la familia, o sea, para eso me quedaba en mi casa. Y bueno, pasado un tiempo, viendo que a mí no me buscaban, a él le permitieron hablar por teléfono varias veces. El primer llamado lo dan justamente lo que le hacen decir es que saquemos todas las denuncias, pues estaba encima de esto de la OEA, que no hicieran denuncias porque eso lo perjudicaba, lo cual generó todo un tembladeral, digamos. Claro. Porque entre mis suegros que les parecía que tenía que ser así y yo que no, y después, bueno, los mismos organismos dijeron, no, las denuncias no se pueden hacer. Si retiran la denuncia,
podés ir en cana por falso testimonio, digamos. Claro. Pero aparte, la denuncia está en los organismos y los organismos lo vamos a presentar. Y bueno, él decía ese fue el primer llamado. Que a mí no me buscaban, que estuviera con la familia, yo no le di bola, porque pensaba que, digamos, que no lo hubiera dicho él sin creerlo, pero por otro lado que le podían hacer creer eso y no ser así. Entonces seguí moviéndome y después, no sé, un tiempo después, mi hermana hacía poco que se había mudado, se iba a vivir al campo, me fui un tiempo al campo con él. Después mi abuela tenía una casa en Mar del Plata, fue a la casa de Mar del Plata mi abuela, como una tía, o sea, como también organizando cuestiones. Yo ahora pienso y digo, ¿cómo hice todas esas cosas? Sí, no, yo también digo, acá, allá, sí, porque o sea, los chicos también tenían una vida, usted tenía que trabajar, o sea... Bueno, yo dejé de trabajar, yo hice abandonar trabajo y en eso mi familia nos apoyó, digamos, económicamente. Claro. Por otro lado, ponele, yo sabía que el hermano de la vecina, de la casa de Wilde, había sido activista de la huelga de portuarios, era taxista. Entonces yo por ahí lo iba a ver ahí a él, y de hecho, yo no me acuerdo si era la tía que iba a ver a ellos, si le pedía a ellos que se comunicaran con una tía. Bueno, el asunto es como que mi hermano en un bolso de ropa, el bolso de ropa quedó en la casa del vecino, el vecino lo llevó a la parada, yo lo retiré de la parada y con eso me manejé. Digamos, como una... digamos, estas así redes de solidaridad. Y después había otro compañero que era militante, que era uno de los que nos estábamos encontrando, que era, en realidad es que el que me había dicho que el cholo, que este otro había sido de la huelga portuaria, ya fulano fue activista de la huelga portuaria, hacía no sé cuántos años, o sea, despedido de la huelga portuaria, que en ese momento hacía no sé cuántos años había sucedido. Y entonces era un medio que me manejaba en la parada de taxis con los dos. Y así, por ejemplo, se organizó que pudieran hacer como que ver que a mis viejos no lo siguieran, o sea, comprobando que a mis viejos no lo siguieran, que mis suegros no siguieran. O sea, había todo un trabajo de logística y tener una vuelta, me acuerdo que organizamos para encontrarnos en la iglesia, en la misa de la iglesia de Turdera, digamos. Como una cuestión, así que ellos fueran, o sea, que ellos fueran a un lugar normal donde había mucha gente pero bueno, o sea, no me acuerdo los detalles de todo eso. Bueno, después nos fuimos a la casa de Mar del Plata, entre medio para Navidad, yo ya estaba con la panza, ahí ya estaba como de 7 meses, ahí hubo dos veces más, llamó él a la familia, antes y después de Navidad, o sea, tipo 19 y 23 de diciembre, lo vuelven a hacer llamar, también, ¿cómo no está con ustedes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está? Preguntando por mí. No está con nosotros, pero sabemos que está bien, como que lo tranquilizaron en ese sentido. Bueno, después viendo que estaba como todo eso, porque también mi cuñada habían militado, entonces también ellos, también era como también había cosas que las podían un poco ayudar ellos en esas gestiones y relaciones. Bueno, ya para enero voy a la casa de mis viejos, digamos, ya faltaba poco tiempo para el nacimiento. Y ahí ya me quedo con Juan en la casa de mis viejos. Bueno, ahí nació Carlos y... ¿A dónde? Ya acá en Lomas. Claro, en Adrogué vive. Mi mamá todavía vive. Y a la semana que había nacido mi hijo, yo justo había ido al médico a hacerme un control
y en ese interín llama por teléfono él. Y ahí el represor, porque siempre había como que el represor era el que abría y cerraba la llamada, dice que van a llamar una vez por semana. Sí. Bueno, ahí le dicen que había nacido Carlos, le dicen el nombre que le había puesto, le pasan el teléfono a Juan, que Juan como que creo que no tuvo mucha conciencia, digamos, de todo lo que implicaba eso. Claro, digamos. era chico. Pero hablaron un cachito y el represor dice que van a volver a hablar por teléfono una vez por semana, que a partir de ahí que no habían podido, qué sé yo, pero que la intención era esa y que iba a hablar por teléfono una vez por semana. Y después nunca más llama, pero sí había llamados que se cortaban, o sea, atendías el teléfono y se colgaban, atendías el teléfono y cortaban. Yo con lo cual eso era un viernes y todos los viernes me quedaba en casa, más o menos, esperando ese llamado. Y después por los sobrevivientes, por los compañeros que sobrevivieron, porque ahí Macera tenía como quería armar un proyecto político de ser como un recambio más peronista, qué sé yo, entonces ahí hubo un trabajo esclavo de los sobrevivientes, les hacían hacer resúmenes de prensa, o sea, como un armado político que querían ¿Dónde hacer. estuvo él detenido? Escuela de Mecánica de la Armada. Y los compañeros que estaban con él, pudo hablar después con ellos. Claro, los sobrevivientes de ESMA, ahí lo que cuentan es, o sea, algunos tenían salidas, y lo que cuentan es que en mediados de marzo más o menos, se dan cuenta, porque había un sector de los que hacían trabajo esclavo, que estaban como en mejores condiciones de alojamiento y eso, y los que habían quedado en capucha, que nunca salieron, como el caso de Juanca, que nunca salió de capucha, era bueno el sector del Altillo y eso donde estaban. Es que en un momento a la vuelta de una salida ven que habían levantado los colchones, habían escuchado como caminando con los grilletes y eso. ¿El sector de capucha qué vendría a ser? O sea, la Escuela de Mecánica de la Armada es una enormidad de campos, tiene como 23 edificios adentro, prácticamente nada se ha respetado como debiera haber sido. El sector que iba a quedar como más reservado es lo que sería lo que era el Casino de Oficiales, que es un edificio que tiene varios pisos, un subsuelo, y creo que son 3 pisos. Y Capucha era en la parte de arriba de todo el lugar donde tenían como lugar de tipo de alojamiento, donde ahí han estado meses, digamos, eran como colchonetas en el piso, una al lado de la otra, y ahí estaban encapuchados con grilletes, acostados en las colchonetas prácticamente todo el tiempo, teniendo que pedir permiso o que los acompañen para ir al baño, las mujeres sometidas a violaciones constantes, cotidianas. Y cuando empezaban a hacerles hacer trabajo esclavo, pasaban a otro lugar lo que era Capuchita, y había como, piscina, que le decían la pecera y todo eso. Ahora todo eso dentro del Casino de Oficiales, donde se mantenía, por ejemplo, un lugar donde hacían fiestas. Y en algún momento traían alguno, o sea, un compañero me acuerdo que contaba en una visita que hicieron, que decía, a mí me bajan acá, encapuchado, con esposa, con grilletes, y acá había una fiesta con las mujeres de vestido largo, qué sé yo, lo bajan hasta ahí, lo hacen parar un poquito, y no sé si se siguen para abajo o que vuelven para arriba, como que era parte de lo que estaba ahí naturalizado con las mujeres de los milicos,
Natural. Con todo eso, también de cierta exhibición, digamos. Ahí se enseñaba, este compa que es fotógrafo, que por ahí hacía proyecciones y eso, por ahí lo llevaban para proyectar imágenes en las clases que daba Cavallo, uno de los profesores, donde proyectaba una figura humana y explicaba dónde había que aplicar la picana. Y en esa escuela de mecánica de la Armada, donde los jóvenes iban a aprender para ser marinos, cobraban como un viático, digamos, los alumnos cobraban como un viático, pero podían ganar más si iban a ser guardias ahí. Entonces ahí había los chicos que hacían guardia, cobraban más, pero además dentro de la escuela, o sea, nada podía funcionar en la escuela sin... a mí creo que lo que más impresionante me resultó cuando lo recorrí era ver, porque decían, bueno, acá estaba la enfermería, acá estaba el otro edificio, acá nos traían la enfermería, y los llevaban con grilletes, con esposas, con capucha, y vos tenés enfrente edificios de 15 pisos, que se ve todo eso. Sí. ¿Qué está ahí los edificios de la gendarmería? Está sobre... ¿No? Sí. No, edificios de departamentos. De departamentos, así como acá. Ese edificio, en la avenida de frente, 5, toda la cuadra, es Avenida Libertador. Sí. Departamentos. Claro. Entonces, onda que todo eso era visible, notorio, digamos. Hay una iglesia adentro, que además todas las reformas que han hecho ahí adentro, por ejemplo, la iglesia la taparon, entonces es como que hoy día no se ve que la iglesia veía todo lo que pasaba. ¿Entendés? O sea, sí. El garage es como algo, la parte de automotores pareciera que no tiene, el campo de deportes, como que lo han separado y quedó en poder de la Marina todavía, y en el campo de deportes es lo que hacían, lo que decían los asaditos, cuando alguien, porque los vuelos estaban programados, los vuelos se hacían todos los miércoles, donde les aplicaban pentonaval, o sea, los adormecían, los trasladaban en autos hasta el aeropuerto, vuelos que tienen que estar registrados, no sale un avión. Sí, claro, de la nada, como salís en bicicleta de tu casa, digamos, claro. Todo eso tiene que haber registro de todo eso. Sí. Y ¿cómo es? O sea, les aplicaban el pentonaval, lo retiraban, pero la parte de... Ahora, cuando alguien se moría en tortura o en el momento de la detención o algo así, fuera de los miércoles, no lo querían, lo que hacían era incinerarlo, en lo que es el campo de deportes, y eso lo han hecho reformas, se lo han dejado a la Marina, han hecho reformas, cosas así, le ponían encima neumáticos, prendían fuego a los neumáticos, y con eso los compañeros, por eso bueno, fue muy criticado, y el tema de que se hicieran con toda esta cuestión de decir la ESMA como una cosa que deja de ser un campo de concentración y se hace paca, se entrena, ensaya fuerza bruta, se hacen recitales, tiende a ocultar lo que realmente pasa.